Libro, Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. De Elena G. de White. Número 5, Testimonio para la Iglesia. La Iglesia de la Odisea. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nuevamente me ha visitado con gran misericordia. He estado muy afligida durante los últimos meses. Me he sentido muy enferma. Durante años he estado afectada por la hidropesía y por una enfermedad del corazón, lo cual ha tendido a deprimirme y a destruir mi fe y mi valor. El mensaje a los miembros de la Iglesia de la Odisea no ha conseguido que se produzca ese fervoroso arrepentimiento entre el pueblo de Dios que yo esperaba ver, por lo cual he sentido gran incertidumbre. Debido a que la enfermedad que padecía avanzaba continuamente, pensé que moriría. No tenía deseos de vivir. Por lo tanto, no podía aferrarme de la fe y orar por mi recuperación. Con frecuencia cuando me retiraba en la noche, comprendía que corría el peligro de perder el aliento antes de la mañana. Encontrándome en esa condición, perdí el conocimiento a la medianoche. Mandaron a buscar a los hermanos Andreus y Lafbere, quienes oraron fervorosamente a Dios pidiendo mi restauración. Desaparecieron la depresión y el gran peso que sentía sobre mi corazón dolorido, y fui tomada en visión y vi las cosas que ahora presento ante vosotros. Vi que Satanás había estado tratando de desanimarme y hacerme desesperar, de hacerme desear la muerte antes que la vida. Vi que no era la voluntad de Dios que yo dejara de trabajar y muriera, porque en ese caso triunfaría el enemigo de nuestra fe, y se entristecerían los corazones de los hijos de Dios. Vi que con frecuencia experimentaría angustia de espíritu y tendría que sufrir mucho. Sin embargo, se me hizo la promesa de que los que se encontraran a mi alrededor me animarían y ayudarían, y que mi ánimo y valor no fallarían durante los duros ataques del diablo. Vi que el testimonio que se dio a la Iglesia de la Odisea también se aplica al pueblo de Dios actual, y que la razón por la cual no ha podido efectuar una obra mayor es por la dureza de sus corazones. Pero Dios ha dado tiempo al mensaje para que efectúe su obra. El corazón debe ser purificado de los pecados que durante tanto tiempo han mantenido afuera a Jesús. Este solemne mensaje hará su obra. Cuando fue presentado por primera vez, indujo a un detenido examen de conciencia. El pueblo de Dios confesó sus pecados, y se despertó en todas partes. Casi todos creían que este mensaje concluiría con la predicación en alta voz del tercer ángel. Pero como no vieron efectuarse la poderosa obra en un corto tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. Vi que este mensaje no efectuaría su obra en el término de unos pocos meses. Ha sido dado para despertar al pueblo de Dios, para mostrarle sus yerros y para conducirlo a un fervoroso arrepentimiento, para que sea bendecido por la presencia de Jesús y esté preparado para la predicación en alta voz del tercer ángel. Debido a que este mensaje afectaba al corazón, conducía a una profunda humildad delante de Dios. Se enviaron ángeles en todas direcciones para preparar los corazones de los incrédulos a fin de que recibieran la verdad. La causa de Dios comenzó a crecer y el pueblo de Dios supo la posición que ocupaba. Si se hubiera obedecido el consejo del testigo fiel, Dios habría obrado con gran poder en favor de su pueblo. Sin embargo, los esfuerzos efectuados desde que se dio el mensaje han sido bendecidos por Dios, y como resultado, muchas almas han sido sacadas del error y las tinieblas para que se regocijen en la verdad. Dios probará a los suyos. Jesús los soporta pacientemente, y no los vomita de su boca en un momento. Dijo el ángel, Dios está pesando a su pueblo. Si el mensaje hubiese sido de corta duración, como muchos de nosotros suponíamos, no habría habido tiempo para desarrollar el carácter. Muchos actuaron por sentimientos, no por principios y fe, y este mensaje solemne y temible los conmovió. Obró en sus sentimientos y excitó sus temores, pero no realizó la obra que Dios quería que realizase. Dios lee el corazón. Para que sus hijos no se engañen a sí mismos, les da tiempo para que pase la excitación, luego los prueba para ver si quieren obedecer el consejo del testigo fiel. Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer, si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Dijo el ángel,
Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente algún ídolo suyo. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad, y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo, se han unido a sus ídolos, dejadlos, y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía, y estarán preparados para la traslación. Dios somete a prueba a su pueblo en este mundo. Este es el lugar en el que debe prepararse para comparecer ante su presencia. Aquí en este mundo, en estos últimos días, la gente mostrará cuál es el poder que actúa en sus corazones y controla sus acciones. Si es el poder de la verdad divina, lo conducirá a realizar buenas obras. Elevará al que lo recibe, y le hará tener un corazón noble y ser generoso, como su divino Señor. Pero si los ángeles malignos controlan el corazón, eso se verá en diferentes formas. El fruto será egoísmo, codicia, orgullo y malas pasiones. El corazón es engañoso sobre todas las cosas, y muy perverso. Los religiosos profesos no están dispuestos a examinarse minuciosamente para ver si están dentro de la fe, y es cosa terrible ver que muchos se apoyan en una esperanza falsa. Algunos se apoyan en una antigua experiencia que tuvieron hace años, pero cuando llegan a este tiempo que exige que se efectúe un examen de conciencia, cuando todos debieran tener una experiencia espiritual diaria, no tienen nada que referir. Al parecer creen que solamente por el hecho de profesar una fe serán salvos. Cuando abandonen los pecados que Dios detesta, Jesús vendrá y cenará con ellos y ellos con él. Entonces obtendrán poder divino de Jesús, y crecerán en él, y podrán decir con santo triunfo, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 3 y 57. Le agradaría más al Señor si quienes profesan tibiamente la religión nunca hubieran mencionado su nombre. Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos, y los ángeles malignos se regocijan por su conducta, y ellos se burlan de los ángeles de Dios mediante su conducta torcida. Tales personas son una maldición para la causa en este país y en el extranjero. Se aproximan a Dios solamente de labios, mientras su corazón se encuentra lejos de él. Agradaría más al Señor si los tibios profesores de religión nunca hubieran mencionado su nombre. Son un lastre continuo para los que quieren ser fieles seguidores de Jesús. Son piedra de tropiezo para los incrédulos, y los ángeles malignos se regocijan por su conducta, y ellos se burlan de los ángeles de Dios mediante su conducta torcida. Tales personas son una maldición para la causa en este país y en el extranjero. Se aproximan a Dios solamente de labios, mientras su corazón se encuentra lejos de él. Vi que el pueblo de Dios no debía imitar las modas del mundo. Algunos lo han hecho, debido a lo cual están perdiendo rápidamente el carácter peculiar y santo que debiera distinguirlos como pueblo de Dios. Se me llamó la atención al antiguo pueblo de Dios y se me dijo que comparara su vestimenta con la moda imperante en estos últimos días. ¿Qué diferencia? ¿Qué cambio? Entonces las mujeres no eran tan atrevidas como ahora. Cuando se presentaban en público se cubrían la cara con un velo. En estos últimos días las modas son vergonzosas e inmodestas. La profecía se ha ocupado de ellas. Fueron introducidas por una clase de personas sobre las cuales Satanás tenía completo control, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, sin tener ninguna persuasión de parte del Espíritu de Dios, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4 y 19. Si el profeso pueblo de Dios no se hubiera alejado tanto de él, actualmente existiría una marcada diferencia entre su vestimenta y la del mundo. Los sombreros pequeños que exponen la cara y la cabeza son un indicio de falta de modestia. Los aros utilizados para dar ruedo a los vestidos son una vergüenza.
Los habitantes del mundo cada vez se tornan más corrompidos, de modo que la línea de distinción entre ellos y el Israel de Dios debe tornarse más evidente, porque en caso contrario la maldición que afecta a los mundanos también caerá sobre el profeso pueblo de Dios. Se me llamó la atención a los siguientes pasajes bíblicos. Dijo el ángel, deben instruir al pueblo de Dios. 1 Timoteo 2, 9-10 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Pedro 3, 3-5 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Dios está probando ahora a las personas jóvenes y a las de edad. Vosotros estáis decidiendo vuestro destino eterno. Vuestro orgullo, vuestro amor a las modas mundanas, vuestra conversación vana y frívola, vuestro egoísmo, son todos puestos en la balanza, y el mal pesa temiblemente contra vosotros. Sois pobres, y miserables, ciegos y desnudos. Mientras el mal aumenta y se arraiga profundamente, comienza a ahogar la buena simiente que ha sido sembrada en el corazón, y pronto las mismas palabras que se pronunciaron en el caso de la casa del sacerdote Elí también serán pronunciadas por los ángeles con respecto a vosotros. Vuestra iniquidad no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. 1 Samuel 3:14. Muchas personas que vi se complacían a sí mismas pensando que eran buenos cristianos, pero en realidad no habían recibido ni un solo rayo de luz procedente de Jesús. No saben en qué consiste ser renovados por la gracia de Dios. Carecen de experiencia propia eficaz en las cosas de Dios. Y vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. Estimados amigos, no os engañéis acerca de vuestra condición. No podéis engañar a Dios. Dice el testigo fiel, conozco tus obras. Apocalipsis 3, 1. El tercer ángel está conduciendo a un pueblo paso a paso cada vez más arriba. A cada paso será probado. El plan de la dadivosidad sistemática está agradando a Dios. Se me llamó la atención a los días de los apóstoles, y vi que Dios había trazado el plan mediante el descenso de su Espíritu Santo, y que por medio del Espíritu de profecía había instruido a su pueblo con respecto al sistema de dadivosidad. Todos debían participar en esta obra de compartir sus cosas materiales con los que les suministraban las cosas espirituales. También se les enseñó que las viudas y los huérfanos tenían derecho a su caridad. Se dice que la religión pura y sin mancha consiste en visitar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción, y en mantenerse sin contaminación del mundo. Vi que esto no significaba solamente simpatizar con ellos empleando palabras de consuelo en su aflicción, sino además en ayudarles si era necesario, con nuestros recursos. Los hombres y las mujeres jóvenes a quienes Dios ha concedido salud pueden obtener una gran bendición ayudando a las viudas y a los huérfanos en su necesidad. Vi que Dios requiere que los jóvenes se sacrifiquen más por el bien de otros. Él exige más de ellos que lo que están dispuestos a llevar a cabo. Si no se contaminan con el mundo, si dejan de seguir las modas, y si dejan de lado los artículos inútiles adquiridos por los amantes del placer para complacer su orgullo, y si en cambio comparten sus recursos con personas dignas que padecen aflicción, y si dan para sustentar la causa, tendrán la aprobación del que dice, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2, 2. En el cielo reina el orden y Dios se complace por los esfuerzos que su pueblo efectúa para avanzar con orden y sistema en su obra aquí en la tierra. Vi que debía existir orden en su iglesia y que se necesitaba sistema y organización para llevar a cabo con éxito la proclamación del último gran mensaje de misericordia al mundo. Dios está guiando a su pueblo en el plan de la dadivosidad sistemática, y este es precisamente uno de los puntos que Dios está enseñando a su pueblo, que afectará muy de cerca a algunos. Para ellos esto es lo mismo que cortar el brazo derecho y arrancar el ojo derecho, mientras que para otros constituye un gran alivio. Para las almas nobles y generosas, las exigencias que se les imponen parecen muy pequeñas, de modo que no se conforman con hacer tan poco.
Algunos tienen abundantes posesiones, y si apartan algo con propósitos caritativos en lo que Dios los ha prosperado, la ofrenda les parece una gran suma. El corazón egoísta se aferra lo mismo a una ofrenda pequeña que a una abundante, y considera muy grande una suma que realmente es reducida. Se me llamó la atención al comienzo de esta última obra. Entonces algunas personas que amaban la verdad podían hablar continuamente de sacrificios. Dedicaron mucho a la causa de Dios, para enviar la verdad a otros. Han enviado su tesoro de antemano al cielo. Hermanos, vosotros que habéis recibido la verdad en un periodo posterior, y que tenéis cuantiosas posesiones, Dios os ha llamado al campo, no solamente para que disfrutéis de la verdad, sino también para que ayudéis con vuestros bienes a llevar adelante esta gran obra. Y si os interesáis en esta obra avanzaréis e invertiréis en ella una parte de vuestros bienes, para que otros puedan salvarse mediante vuestros esfuerzos, y así cosecharéis con ellos la recompensa final. Se han realizado grandes sacrificios y se han soportado privaciones para hacer brillar la verdad con clara luz delante de vosotros. Ahora Dios os llama, porque es vuestro turno de hacer grandes esfuerzos y sacrificaros a fin de colocar la verdad ante los que se encuentran en tinieblas. Dios requiere esto. Puesto que profesáis creer la verdad, dejad que vuestras obras den testimonio de este hecho. Vuestra fe estará muerta a menos que la pongáis en acción. Ninguna otra cosa fuera de una fe activa os salvará de los terribles acontecimientos que están por sobrevenir. Vi que ha llegado el tiempo cuando los que tienen cuantiosas posesiones deben actuar rápidamente. Es tiempo de que no solo hagan provisión para la causa según Dios ahora los está prosperando, sino en la forma como los ha prosperado. Durante los días de los apóstoles se trazaron planes especiales para que algunos no estuvieran aliviados mientras otros estaban recargados. Se adoptaron las disposiciones necesarias para que todos participaran equitativamente en las cargas de la Iglesia de Dios de acuerdo con sus habilidades. Dijo el ángel, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Mateo 3:10. Los que, como Judas, han confiado en los tesoros terrenales, se quejarán en la misma forma como él lo hizo. Su corazón codiciaba el costoso ungüento derramado sobre Jesús, y procuró ocultar su egoísmo bajo una piadosa consideración por los pobres, porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Juan 12:5. Él quería tener el perfume en su posesión, porque así no se derrocharía en el Salvador. Él lo aplicaría a su uso personal y lo vendería para quedarse con el dinero. Valoraba a su Señor tan solo lo suficiente para venderlo por 30 piezas de plata a hombres perversos. Así como Judas presentó a los pobres como una excusa de su egoísmo, así también hay cristianos profesos cuyos corazones son codiciosos, que procuran esconder su egoísmo detrás de una rectitud fingida. Afirman que al adoptar nosotros la dadivosidad sistemática estamos llegando a ser como las iglesias nominales. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Parecen tener el deseo escrupuloso de hacer exactamente lo que dice la Biblia, según ellos lo entienden, acerca de este asunto, pero descuidan completamente la clara amonestación de Cristo, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Lucas 6:22. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Mateo 6:1. Algunos piensan que este pasaje enseña que deben mantener secretas sus obras de caridad. Y hacen muy poco, excusándose que no saben cómo dar. Pero Jesús hizo la siguiente declaración a sus discípulos, cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:2. Dieron para ser considerados nobles y generosos. Recibieron alabanzas humanas, y Jesús dijo a sus discípulos que esa era la única recompensa que tendrían. En el caso de muchos, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, porque la mano derecha no hace nada digno de ser notado por la izquierda. Esta lección dada por Jesús a sus discípulos tenía el propósito de reprender a los que deseaban recibir gloria de los seres humanos. Distribuían su dinero en lugares públicos, y antes de hacerlo, anunciaban públicamente su generosidad con la gente, y muchos daban grandes sumas únicamente para que su nombre fuera exaltado por los demás.
Y los recursos que daban en esta forma con frecuencia habían sido extorsionados de los demás, oprimiendo a sus obreros al no darles una justa paga y agobiando a los pobres. Vi que este pasaje bíblico no se aplica a los que tienen en su corazón la causa de Dios y que utilizan humildemente sus medios para hacerla avanzar. Se me llamó la atención a estos pasajes: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Se me mostró que el testimonio de la Escritura tendrá armonía cuando se lo comprenda correctamente. Las buenas obras de los hijos de Dios constituyen la predicación más eficaz que el incrédulo pueda recibir. Piensa que deben existir poderosos motivos que impulsan al cristiano a negarse a sí mismo y a emplear sus posesiones para tratar de salvar a sus semejantes. Esto es diferente del espíritu que anima al mundo. Estos frutos testifican que quienes los poseen son cristianos genuinos. Estos cristianos aparecen extendiéndose siempre hacia arriba en procura de un tesoro imperecedero. Con cada dádiva y ofrenda el donante debe tener ante sí un objetivo adecuado, no para sostener a nadie en la ociosidad, no para ser visto por los hombres o para forjarse un nombre distinguido, sino para glorificar a Dios mediante el adelantamiento de su causa. Algunos efectúan cuantiosas donaciones a la causa de Dios mientras su hermano que es pobre puede estar sufriendo cerca de ellos, y ellos no hacen nada por socorrerlo. Los pequeños actos de bondad en favor de su hermano en forma secreta unirían sus corazones y serían anotados en el cielo. Vi que en sus precios y en sus sueldos, los ricos debieran establecer una diferencia entre los afligidos, las viudas y los pobres dignos. Pero sucede con frecuencia que los ricos toman ventaja de los pobres, obteniendo todo beneficio posible y extrayendo hasta el último centavo por cada favor. Todo queda escrito en el cielo. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:15. El mayor pecado que ahora existe en la Iglesia es la codicia. Dios siente desagrado de su pueblo profeso debido a su egoísmo. Sus siervos han sacrificado su tiempo y sus fuerzas para llevarles la palabra de vida, y muchos han mostrado por sus obras que la aprecian livianamente. Si en alguna ocasión pueden ayudar al siervo de Dios, a veces lo hacen, pero con frecuencia se muestran indiferentes y hacen solo poco por él. Cuando emplean a un obrero, le pagan tiempo completo. Pero no sucede lo mismo con el siervo de Dios que trabaja con sacrificio. Trabaja por ellos en palabra y doctrina, lleva la pesada carga de la obra en su alma, muestra pacientemente mediante la palabra de Dios los peligrosos errores que dañan el alma, destaca la necesidad de arrancar inmediatamente la cizaña que está ahogando la buena simiente sembrada, extrae de la fuente inagotable de la palabra de Dios cosas nuevas y viejas para alimentar el rebaño de Dios. Todos reconocen que han recibido beneficio, pero la maleza venenosa, la codicia, se encuentra arraigada tan profundamente que dejan que el siervo de Dios se retire sin haberlo ayudado a satisfacer sus necesidades temporales. Han apreciado su trabajo agotador a la altura mostrada por sus propios actos. El testigo fiel dice: yo conozco tus obras. Vi que los siervos de Dios no se encuentran fuera del alcance de las tentaciones de Satanás. Con frecuencia son intensamente atacados por el enemigo, por lo que tienen que pelear una dura batalla. Si pudieran ser aliviados de su comisión, trabajarían gustosamente con sus manos. Sus hermanos necesitan su trabajo, pero cuando ven que éste es apreciado tan livianamente, se oprimen. Si es verdad que contemplan al final para recibir su verdadera recompensa, y eso los anima, pero su familia debe recibir alimento y vestido. Su tiempo pertenece a la Iglesia de Dios, de modo que no lo tienen a su disposición. Sacrifican la compañía de su familia para beneficiar a otros, y sin embargo algunos que reciben beneficio de su trabajo son indiferentes a las necesidades del obrero. Vi que hacer esto era tratar con injusticia a los obreros y engañarse a uno mismo. Las personas que actúan en esta forma piensan que son aprobadas por Dios, cuando en realidad Él desprecia su egoísmo. No solo estas personas egoístas serán llamadas a rendir cuenta delante de Dios por el uso que han hecho del dinero de su Señor, sino también por toda la depresión y angustia que han acarreado sobre los siervos escogidos de Dios, lo cual ha estorbado sus esfuerzos. Todo esto será inscrito en la cuenta de los mayordomos infieles. El testigo fiel declara: yo conozco tus obras. El corazón egoísta y codicioso será probado.
Algunos no están dispuestos a dedicar a Dios ni una pequeña porción de las ganancias obtenidas mediante su tesoro terrenal. Se alejarían horrorizados si uno les hablara de su capital. ¿Qué han sacrificado por Dios? Nada. Profesan creer que Jesús está por venir, pero sus obras niegan su fe. Cada uno vivirá su fe. Creyente de falso corazón, Jesús conoce tus obras. Detesta tus ofrendas mezquinas y tus sacrificios defectuosos. Las casas de culto. Vi que muchos de aquellos a quienes Dios ha confiado recursos, se sienten libres para usarlos liberalmente según su propia conveniencia y establecer hogares placenteros en esta tierra, pero cuando edifican una casa en la cual se ha de adorar al gran Dios que habita en la eternidad, no pueden permitirle que use los recursos que Él les prestó. No rivalizan los miembros en demostrar su gratitud a Dios por la verdad, haciendo todo lo que pueden para preparar un lugar de culto apropiado, por el contrario, algunos tratan de hacer lo menos posible. Les parece que lo que gastan en la preparación de un lugar donde puedan recibir la visita del Altísimo se ha de contar como pérdida. Tal ofrenda es coja, e inaceptable para Dios. Vi que le agradaría mucho más a Dios si sus hijos manifestasen tanta sabiduría al prepararle una casa a Él como la que manifiestan al construir sus propias moradas. Los sacrificios y las ofrendas de los hijos de Israel debían ser sin mácula ni defecto, lo mejor de los rebaños, y se requería que cada uno participase en esta obra. La obra de Dios para este tiempo será extensa. Si edificáis una casa para el Señor, no le ofendáis ni le pongáis limitaciones al echar vuestras ofrendas cojas. Poned en la casa edificada para Dios la mejor ofrenda. Sea ella lo mejor de lo mejor que poseéis. Manifestad interés en hacerla conveniente y cómoda. Algunos piensan que esto no tiene importancia porque el tiempo es muy corto. Entonces aplicad la misma regla a vuestras propias moradas, y a todos vuestros planes mundanales. Vi que Dios podría llevar a cabo su obra sin ayuda de ningún hombre, pero tal no es su plan. El mundo actual está destinado a ser un escenario de prueba para el hombre. Este debe formar aquí un carácter que le acompañará en el mundo eterno. Delante de él se halla el bien y el mal, y su estado futuro depende de la elección que haga. Cristo vino para cambiar la corriente de sus pensamientos y afectos. Su corazón debe ser apartado de su tesoro terrenal, y fijado en el celestial. Por su abnegación, Dios será glorificado. El gran sacrificio ha sido hecho para el hombre. Ahora se lo prueba a él para ver si sigue el ejemplo de Cristo y se sacrifica por sus semejantes. Satanás y sus ángeles están coligados contra el pueblo de Dios, pero Jesús trata de purificarlo para sí. Él exige que sus hijos hagan prosperar su obra. Dios les ha confiado en este mundo lo suficiente para llevar a cabo su obra sin trabas, y Él quiere que usen juiciosamente los recursos que les ha confiado. Vended lo que poseéis, y dad limosna, Lucas 12:33, es parte de la sagrada palabra de Dios. Los siervos de Dios deben levantarse, clamar y no escatimar esfuerzos para declarar a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, Isaías 58:1. La obra de Dios se ha de extender. Si su pueblo sigue su consejo, no conservará muchos recursos que serán consumidos en la conflagración final. Se habrá hecho tesoros donde la polilla y el orín no pueden corromper, no habrá vínculo que lo ligue a esta tierra. Con cada dádiva y ofrenda el donante debe tener ante sí un objetivo adecuado, no para sostener a nadie en la ociosidad, no para ser visto por los hombres o para forjarse un nombre distinguido, sino para glorificar a Dios mediante el adelantamiento de su causa. Algunos efectúan cuantiosas donaciones a la causa de Dios mientras su hermano que es pobre puede estar sufriendo cerca de ellos, y ellos no hacen nada por socorrerlo. Los pequeños actos de bondad en favor de su hermano en forma secreta unirían sus corazones y serían anotados en el cielo. Vi que en sus precios y en sus sueldos, los ricos debieran establecer una diferencia entre los afligidos, las viudas y los pobres dignos. Pero sucede con frecuencia que los ricos toman ventaja de los pobres, obteniendo todo beneficio posible y extrayendo hasta el último centavo por cada favor. Todo queda escrito en el cielo. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:15. El mayor pecado que ahora existe en la Iglesia es la codicia. Dios siente desagrado de su pueblo profeso debido a su egoísmo. Sus siervos han sacrificado su tiempo y sus fuerzas para llevarles la palabra de vida, y muchos han mostrado por sus obras que la aprecian livianamente.
Si en alguna ocasión pueden ayudar al siervo de Dios, a veces lo hacen, pero con frecuencia se muestran indiferentes y hacen solo poco por él. Cuando emplean a un obrero, le pagan tiempo completo. Pero no sucede lo mismo con el siervo de Dios que trabaja con sacrificio. Trabaja por ellos en palabra y doctrina, lleva la pesada carga de la obra en su alma, muestra pacientemente mediante la palabra de Dios los peligrosos errores que dañan el alma, destaca la necesidad de arrancar inmediatamente la cizaña que está ahogando la buena simiente sembrada, extrae de la fuente inagotable de la palabra de Dios cosas nuevas y viejas para alimentar el rebaño de Dios. Todos reconocen que han recibido beneficio, pero la maleza venenosa, la codicia, se encuentra arraigada tan profundamente que dejan que el siervo de Dios se retire sin haberlo ayudado a satisfacer sus necesidades temporales. Han apreciado su trabajo agotador a la altura mostrada por sus propios actos. El testigo fiel dice, yo conozco tus obras. Vi que los siervos de Dios no se encuentran fuera del alcance de las tentaciones de Satanás. Con frecuencia son intensamente atacados por el enemigo, por lo que tienen que pelear una dura batalla. Si pudieran ser aliviados de su comisión, trabajarían gustosamente con sus manos. Sus hermanos necesitan su trabajo, pero cuando ven que éste es apreciado tan livianamente, se oprimen. Si es verdad que contemplan al final para recibir su verdadera recompensa, y eso los anima, pero su familia debe recibir alimento y vestido. Su tiempo pertenece a la Iglesia de Dios, de modo que no lo tienen a su disposición. Sacrifican la compañía de su familia para beneficiar a otros, y sin embargo algunos que reciben beneficio de su trabajo son indiferentes a las necesidades del obrero. Vi que hacer esto era tratar con injusticia a los obreros y engañarse a uno mismo. Las personas que actúan en esta forma piensan que son aprobadas por Dios, cuando en realidad Él desprecia su egoísmo. No solo estas personas egoístas serán llamadas a rendir cuenta delante de Dios por el uso que han hecho del dinero de su Señor, sino también por toda la depresión y angustia que han acarreado sobre los siervos escogidos de Dios, lo cual ha estorbado sus esfuerzos. Todo esto será inscrito en la cuenta de los mayordomos infieles. El testigo fiel declara, yo conozco tus obras. El corazón egoísta y codicioso será probado. Algunos no están dispuestos a dedicar a Dios ni una pequeña porción de las ganancias obtenidas mediante su tesoro terrenal. Se alejarían horrorizados si uno les hablara de su capital. ¿Qué han sacrificado por Dios? Nada. Profesan creer que Jesús está por venir, pero sus obras niegan su fe. Cada uno vivirá su fe. Creyente de falso corazón, Jesús conoce tus obras. Detesta tus ofrendas mezquinas y tus sacrificios defectuosos. Las casas de culto. Vi que muchos de aquellos a quienes Dios ha confiado recursos, se sienten libres para usarlos liberalmente según su propia conveniencia y establecer hogares placenteros en esta tierra, pero cuando edifican una casa en la cual se ha de adorar al gran Dios que habita en la eternidad, no pueden permitirle que use los recursos que Él les prestó. No rivalizan los miembros en demostrar su gratitud a Dios por la verdad, haciendo todo lo que pueden para preparar un lugar de culto apropiado, por el contrario, algunos tratan de hacer lo menos posible. Les parece que lo que gastan en la preparación de un lugar donde puedan recibir la visita del Altísimo se ha de contar como pérdida. Tal ofrenda es coja, e inaceptable para Dios. Vi que le agradaría mucho más a Dios si sus hijos manifestasen tanta sabiduría al prepararle una casa a Él como la que manifiestan al construir sus propias moradas. Los sacrificios y las ofrendas de los hijos de Israel debían ser sin mácula ni defecto, lo mejor de los rebaños, y se requería que cada uno participase en esta obra. La obra de Dios para este tiempo será extensa. Si edificáis una casa para el Señor, no le ofendáis ni le pongáis limitaciones al echar vuestras ofrendas cojas. Poned en la casa edificada para Dios la mejor ofrenda. Sea ella lo mejor de lo mejor que poseéis. Manifestad interés en hacerla conveniente y cómoda. Algunos piensan que esto no tiene importancia porque el tiempo es muy corto. Entonces aplicad la misma regla a vuestras propias moradas, y a todos vuestros planes mundanales. Vi que Dios podría llevar a cabo su obra sin ayuda de ningún hombre, pero tal no es su plan. El mundo actual está destinado a ser un escenario de prueba para el hombre. Este debe formar aquí un carácter que le acompañará en el mundo eterno. Delante de él se halla el bien y el mal, y su estado futuro depende de la elección que haga. Cristo vino para cambiar la corriente de sus pensamientos y afectos.
Su corazón debe ser apartado de su tesoro terrenal y fijado en el celestial. Por su abnegación, Dios será glorificado. El gran sacrificio ha sido hecho para el hombre. Ahora se lo prueba a él para ver si sigue el ejemplo de Cristo y se sacrifica por sus semejantes. Satanás y sus ángeles están coligados contra el pueblo de Dios, pero Jesús trata de purificarlo para sí. Él exige que sus hijos hagan prosperar su obra. Dios les ha confiado en este mundo lo suficiente para llevar a cabo su obra sin trabas, y Él quiere que usen juiciosamente los recursos que les ha confiado. Vended lo que poseéis, y dad limosna, Lucas 12 y 33, es parte de la sagrada palabra de Dios. Los siervos de Dios deben levantarse, clamar y no escatimar esfuerzos para declarar a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, Isaías 58, 1. La obra de Dios se ha de extender. Si su pueblo sigue su consejo, no conservará muchos recursos que serán consumidos en la conflagración final. Se habrá hecho tesoros donde la polilla y el orín no pueden corromper, no habrá vínculo que lo ligue a esta tierra. Lecciones de las parábolas. Se me mostró que la parábola de los talentos no ha sido plenamente comprendida. Esta importante lección fue dada a los discípulos para beneficio de los creyentes que viviesen en los postreros días. Y estos talentos no representan solamente la capacidad de predicar e instruir acerca de la palabra de Dios. La parábola se aplica a los recursos temporales que Dios ha confiado a su pueblo. Aquellos a quienes se había entregado 5 y 2 talentos, negociaron y duplicaron lo que se les confió. Dios requiere de aquellos que tienen posesiones en esta tierra, que de su dinero obtengan interés para él, que lo dediquen a la causa, para diseminar la verdad. Y si la verdad vive en el corazón de aquel que la recibió, él también ayudará con sus medios para comunicarla a otros, y mediante sus esfuerzos, su influencia y sus recursos, otras almas aceptarán la verdad y empezarán a trabajar por Dios. Vi que algunos de los que profesan ser hijos de Dios, son como el hombre que ocultó su talento en la tierra. Impiden que sus bienes beneficien a la causa de Dios. Aseguran que son suyos, que tienen derecho a hacer lo que les plazca con ellos, y no se salvan almas por medio de los esfuerzos juiciosos que ellos podrían hacer con el dinero de su Señor. Los ángeles llevan un registro fiel de toda la obra de cada hombre, y al ser pronunciado el juicio sobre la casa de Dios, se registra la sentencia de cada uno al lado de su nombre, y al ángel se le ordena que no perdone a los siervos infieles, sino que los abata en el tiempo de la matanza. Y lo que les fue confiado les será arrebatado. Se los despojará de su tesoro terrenal, lo habrán perdido todo. Las coronas que podrían haber llevado si hubieran sido fieles, se colocarán sobre la cabeza de aquellos que hayan sido salvados por los siervos fieles cuyos recursos estuvieron constantemente en uso para Dios. Cada persona en cuya salvación intervinieron, añadirá estrellas a su corona de gloria y aumentará su eterna recompensa. También me fue mostrado que la parábola del mayordomo infiel había de enseñarnos una lección. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16, 9. Si empleamos nuestros recursos para la gloria de Dios en esta tierra, nos hacemos tesoro en los cielos, y cuando las posesiones terrenales hayan desaparecido todas, el mayordomo fiel tendrá a Jesús y a los ángeles por amigos que le recibirán en las mansiones eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 4 y 10. El que es fiel con sus bienes terrenales, que son los de menor importancia, y emplea juiciosamente lo que Dios le prestó aquí, será fiel a su profesión. El que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Lucas 4 y 10. El que retiene de Dios lo que él le prestó, será infiel en las cosas de Dios en todo respecto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lucas 4 y 11. Si nos demostramos infieles en el manejo de lo que Dios nos presta aquí, Él no nos dará nunca la herencia inmortal. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 4 y 12. Jesús compró la redención para nosotros, es nuestra, pero nos hallamos aquí a prueba, para ver si resultamos dignos de la vida eterna. Dios nos prueba confiándonos bienes terrenales. Si somos fieles en impartir liberalmente lo que nos ha prestado, para fomentar su causa, Dios puede confiarnos la herencia eterna. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lucas 4 y 13.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Desagrada a Dios la manera negligente en que muchos de los que profesan ser hijos suyos manejan sus negocios mundanales. Parecen haber perdido todo sentido del hecho de que la propiedad que están usando pertenece a Dios, y de que deberán dar cuenta de su mayordomía. En los asuntos comerciales de algunos reina absoluta confusión. Satanás se fija en todo ello y ataca en una oportunidad favorable, y por su manejo de las cosas arrebata muchos recursos de las filas de los observadores del sábado. Y estos recursos van a sus filas. Algunos que son ya ancianos no quieren arreglar sus negocios mundanales, y en un momento inesperado enferman y mueren. Hijos suyos que no tienen interés en la verdad, recogen la propiedad. Satanás lo arregló así para su propia conveniencia. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 16, 11-12. Me fue revelado el terrible hecho de que Satanás y sus ángeles intervienen más que Dios en el manejo de la propiedad de los que profesan ser hijos de Dios. Los mayordomos de los postreros días son imprudentes. Permiten que Satanás rija sus asuntos comerciales, y dejan pasar a sus filas lo que pertenece a la causa de Dios y debiera estar en ella. Dios se fija en vosotros, mayordomos infieles, y os llamará a dar cuenta. Vi que los mayordomos de Dios pueden, por una administración fiel y juiciosa, manejar sus asuntos en este mundo con exactitud, honradez y rectitud. Y es especialmente el privilegio y deber de los ancianos, de los débiles y de aquellos que no tienen hijos, colocar sus recursos donde puedan ser empleados en la causa de Dios en caso de que los arrebate repentinamente la muerte. Pero vi que Satanás y sus ángeles se regocijan del éxito que han tenido en este mundo. Y aquellos que debieran ser sabios herederos de la salvación, permiten casi voluntariamente que el dinero de su Señor se deslice de sus manos a las filas del enemigo. De esta manera fortalecen el reino de Satanás, y parecen sentirse perfectamente tranquilos al respecto. Fiadores de los incrédulos. Vi que a Dios le desagrada que su pueblo sea fiador de los incrédulos. Se me indicaron estos textos: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Proverbios 10:26. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Proverbios 11:15. ¿Mayordomos infieles? Comprometen lo que pertenece a otra persona, su Padre Celestial, y Satanás está dispuesto a ayudar a sus hijos y sacárselo de las manos. Los observadores del sábado no deben ser socios de los incrédulos. Los hijos de Dios confían demasiado en la palabra de los extraños, y piden su consejo cuando no debieran hacerlo. El enemigo hace de ellos sus agentes, y obra por su medio para quitar bienes a los hijos de Dios y afligirlos. Algunos no tienen tacto para manejar prudentemente los asuntos mundanales. Carecen de las habilidades necesarias, y Satanás se aprovecha de ellos. Cuando así sucede, los tales no deben permanecer ignorantes de su falta. Deben ser bastante humildes para consultar con sus hermanos, en cuyo juicio pueden tener confianza, antes de ejecutar sus planes. Se me indicó este pasaje: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Algunos no son bastante humildes para permitir que los que tienen más capacidad hagan cálculos para ellos hasta después que siguieron sus propios planes y se vieron en dificultades. Entonces ven la necesidad de obtener el consejo y el juicio de sus hermanos, pero cuanto más pesada que al principio es la carga. Los hermanos no deben recurrir a los tribunales si es posible evitarlo, porque así dan al enemigo gran ventaja para enredarlos y afligirlos. Sería mejor hacer algún arreglo, aunque implique cierta pérdida. Los juramentos. Vi que algunos de los hijos de Dios han cometido un error con respecto a los juramentos, y Satanás se ha aprovechado de esto para oprimirlos y sacarles el dinero de su Señor. Vi que las palabras de nuestro Señor, no juréis en ninguna manera, Mateo 5:34, no se aplican al juramento judicial. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, Mateo 5:37. Esto se refiere a la conversación común. Algunos usan un lenguaje exagerado. Unos juran por su vida, otros por su cabeza,
o declaran que están tan seguros de algo como de que viven, o de que tienen cabeza. Algunos toman el cielo y la tierra como testigos de que ciertas cosas son como ellos dicen. Algunos incitan a Dios a que les quite la vida si lo que dicen no es verdad. Contra esta clase de juramento, común amonesta Jesús a sus discípulos. Ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros para gobernarnos, y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Algunas de estas leyes son buenas y otras, malas. Las últimas han estado aumentando, y aún hemos de vernos en dificultades. Pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo, y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño, y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Vi que el Señor tiene algo que hacer todavía con las leyes de la tierra. Mientras Jesús está en el santuario, los gobernantes y el pueblo sienten la restricción del Espíritu de Dios. Pero Satanás domina en extenso grado las masas del mundo, y si no fuera por las leyes de la tierra, experimentaríamos mucho sufrimiento. Se me mostró que cuando es realmente necesario y se llama a los hijos de Dios a testificar en forma legal, ellos no violan la palabra de Dios al invocarle solemnemente como testigo de que dicen la verdad, y solo la verdad. El hombre es tan corrompido que las leyes están destinadas a obligarle a asumir sus responsabilidades. Algunos hombres no temen mentir a sus semejantes, pero se les ha enseñado que es cosa terrible mentir a Dios, y el Espíritu de Dios que los refrena les ha inculcado esta verdad. Se nos dio como ejemplo el caso de Ananías y Safira, su esposa. El asunto es llevado del hombre a Dios, de manera que, si alguno da falso testimonio, no lo da ante el hombre, sino ante el gran Dios que lee el corazón y conoce la verdad exacta de cada caso. Nuestras leyes hacen del falso juramento un delito muy grave. Dios imponía a menudo un castigo al que juraba en falso, y a veces mientras el juramento estaba aún en sus labios, el ángel destructor lo derribó. Esto había de aterrorizar a los malhechores. Vi que, si hay en la tierra alguien que pueda testificar bajo juramento en forma consecuente, ese tal es el creyente. Él vive a la luz del rostro de Dios. Se fortifica en su fortaleza. Y cuando la ley debe decidir asuntos de importancia, no hay quien pueda apelar con tanto acierto a Dios como el creyente. El ángel me ordenó notar que Dios jura por sí mismo Génesis 10 y 16, Hebreos 6 y 13, 17. Juró a Abraham, Génesis 26, 3, a Isaac, Salmos 105, 9, Jeremías 11, 5, y a David Salmos 132, 11, Hechos 2 y 30. Dios exigió de los hijos de Israel un juramento entre hombre y hombre. Éxodo 22, 10-11. Jesús se sometió al juramento en la hora de su juicio. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Mateo 26, 63. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Vers. 64. Si Jesús, en sus enseñanzas a los discípulos, se hubiese referido al juramento judicial, habría reprendido al sumo sacerdote, y puesto en práctica sus enseñanzas para beneficio de sus discípulos que estaban presentes. A Satanás le ha agradado que algunos hayan considerado el juramento en forma errónea, porque le ha dado oportunidad de oprimirlos y quitarles el dinero de su Señor. Los mayordomos de Dios deben ser más prudentes, trazar sus planes y prepararse para resistir a los designios de Satanás, porque él hará mayores esfuerzos que nunca antes. Vi que algunos tienen prejuicios contra nuestros gobernantes y nuestras leyes, pero si no fuera por la ley, este mundo estaría en una condición espantosa. Dios refrena a nuestros gobernantes, porque en sus manos está el corazón de todos. Les son impuestos límites que les es imposible trasponer. Muchos de los gobernantes son personas a quienes Satanás domina, pero vi que hasta entre ellos Dios tiene sus agentes. Y algunos de ellos se convertirán aún a la verdad. Están ahora desempeñando el papel que Dios quiere que desempeñen. Cuando Satanás obra por medio de sus agentes, se hacen propuestas que, si se llevasen a cabo,
impedirían la obra de Dios y producirían grandes males. Los ángeles buenos inducen a estos agentes de Dios a que se opongan a tales propuestas con razones convincentes, a las cuales no pueden resistir los agentes de Satanás. Unos pocos de los agentes de Dios tendrán poder para derribar mucho mal. Así proseguirá la obra hasta que el tercer mensaje haya terminado su misión. Durante el fuerte pregón del tercer ángel, estos agentes tendrán oportunidad de recibir la verdad, y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos el tiempo de angustia. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Errores en el régimen alimentario. Queridos hermano y hermana, el Señor ha considerado necesario en su misericordia darme una visión en este lugar, y entre las diferentes cosas que se me mostraron había algunas referentes a ustedes dos. Vi que no todo estaba bien en su caso. El enemigo ha estado buscando la destrucción de ustedes, y tratando de ejercer influencias sobre otros mediante ustedes. Vi que ustedes dos han adoptado una exaltada posición que Dios nunca les ha asignado, y que ambos se consideran muy a la vanguardia del pueblo de Dios. Vi que miraban hacia Batel-Creek con celo y sospecha. Vi que colocaban sus manos en ese lugar y que modelaban sus actividades y esfuerzos para convertirlos en lo que ustedes pensaban que era lo correcto. Ustedes están notando detalles que no comprenden, con los cuales no tienen nada que ver y que en manera alguna les conciernen. Dios ha encomendado su obra en Batel-Creek a siervos escogidos. Ha colocado sobre sus hombros la carga de la obra. Hay ángeles de Dios que han sido comisionados para vigilar la obra, y si ésta no avanza correctamente, los que están a la cabeza serán corregidos, y las cosas avanzarán de acuerdo con el orden de Dios sin interferencia de este o aquel individuo. Vi que Dios desea que ustedes pongan atención en ustedes mismos. Prueben sus motivos. Están engañados con respecto a ustedes mismos. Tienen una apariencia de humildad y esto ha ejercido influencia sobre otros, y los ha conducido a pensar que se encuentran a la vanguardia en la vida cristiana, pero cuando alguien toca sus teorías e ideas peculiares, inmediatamente se levanta su yo y ustedes manifiestan un espíritu voluntarioso y obstinado. Esto constituye una evidencia segura de que ustedes no poseen verdadera humildad. Vi que ustedes tenían ideas equivocadas acerca de lo que aflige su cuerpo, por lo cual se privan de alimentos nutritivos. Esto induce a algunos en la iglesia a pensar que Dios se encuentra ciertamente con ustedes, porque en caso contrario no se negarían a sí mismos ni se sacrificarían. Pero vi que ninguna de estas cosas hará que sean más santos. Los paganos hacen lo mismo, pero no reciben recompensa por ello. Un espíritu quebrantado y contrito delante de Dios es a su vista de gran precio. Vi que sus ideas concernientes a estas cosas son erróneas, y que están mirando y observando la iglesia y tomando nota de detalles, cuando su atención debiera considerar el interés de sus propias almas. Dios no ha puesto sobre ustedes la carga de su grey. Ustedes piensan que la iglesia está atrasada porque no ve las cosas como ustedes las ven, y porque no sigue el rumbo rígido que ustedes piensan que se debe seguir. Vi que estaban engañados concerniente a su propio deber y al deber de los demás. Algunos han ido a extremos en lo que concierne al régimen alimentario. Han adoptado un proceder rígido y han vivido tan sencillamente que su salud ha sufrido, la enfermedad se ha afianzado en su organismo y el templo de Dios ha sido debilitado. Se me llamó la atención a nuestra experiencia pasada en Rochester, Nueva York. Vi que cuando vivíamos en ese lugar no comíamos alimento nutritivo como debiéramos haberlo hecho, y como resultado, la enfermedad casi nos hizo descender a la tumba. Vi que, así como Dios da sueño a sus amados, también está dispuesto a concederles alimento adecuado para mantener sus fuerzas. El motivo que nos animaba era puro. Era ahorrar dinero para poder seguir publicando nuestra revistita. Éramos pobres. Vi que en ese tiempo la falta había sido de la iglesia. Los que tenían recursos eran codiciosos y egoístas. Si ellos hubieran hecho su parte se habría aligerado la carga que pesaba sobre nosotros, pero debido a que algunos no hicieron su parte, nosotros estuvimos recargados y otros estuvieron aliviados. Vi que Dios no requiere que ninguno adopte un sistema de economía tan rígido que llegue a perjudicar el templo de Dios.
Hay deberes y exigencias en la palabra de Dios para humillar a la Iglesia y hacer que sus miembros aflijan sus almas, de modo que es innecesario hacer cruces que creen deberes que aflijan el cuerpo a fin de causar humildad. Todo esto se encuentra fuera de la palabra de Dios. El tiempo de angustia está cercano, y cuando llegue, el pueblo de Dios tendrá que negarse a sí mismo y comer lo que apenas sea necesario para sustentar su vida, pero Dios nos preparará para ese tiempo. En esa hora terrible nuestra necesidad será oportunidad de Dios de impartir su poder fortalecedor y de sustentar a su pueblo. Pero ahora Dios requiere que ellos trabajen con sus manos en las cosas que son buenas, y que aparten de los recursos con que Él los ha prosperado y hagan su parte en sostener la causa de la verdad. Este es un deber prescrito a todos los que no han sido llamados especialmente en palabra y en doctrina, a dedicar su tiempo a proclamar a otros el camino de vida y de salvación. Los que trabajan con sus manos deben alimentar sus fuerzas para llevar a cabo ese trabajo, y también los que trabajan en palabra y doctrina deben alimentar sus fuerzas, porque Satanás y sus ángeles malignos están luchando contra ellos para aniquilar sus fuerzas. Debieran hacer reposar el cuerpo y la mente del trabajo agotador cuando puedan hacerlo, y debieran tomar alimentos nutritivos y fortalecedores para edificar sus fuerzas, porque se verán en la necesidad de poner en ejercicio todas las fuerzas que tengan. Vi que no glorifica a Dios en lo mínimo que algunos de sus hijos se creen un tiempo de angustia para sí mismos. El pueblo de Dios tiene un tiempo de angustia ante Él, y Dios lo preparará para ese temible conflicto. Vi que sus ideas concernientes a la carne de cerdo no causarían ningún perjuicio si ustedes las guardaran para sí mismos, pero en su juicio y opinión han convertido este asunto en una prueba, y sus acciones han mostrado claramente su fe en este asunto. Si Dios requiere que su pueblo se abstenga de consumir carne de puerco, los convencerá acerca de ello. Está tan dispuesto a mostrar a sus hijos honrados cuál es su deber, como lo está de mostrar su deber a personas sobre quienes no ha depositado la carga de su obra. Si es deber de la Iglesia abstenerse de consumir carne de puerco, Dios lo revelará a más de 2 o 3 personas. Él enseñará a su Iglesia cuál es su deber. Dios está conduciendo a un pueblo y no a unas cuantas personas separadas aquí y allá, una que cree una cosa y otra que cree otra diferente. Los ángeles de Dios están efectuando la obra confiada a su cuidado. El tercer ángel va a la cabeza y está purificando a un pueblo, y éste debiera avanzar con él en forma unida. Algunos toman la delantera a los ángeles que están guiando a su pueblo, pero tienen que desandar cada paso y seguir humildemente al mismo paso que los ángeles que guían. Vi que los ángeles de Dios no conducirán a su pueblo con más rapidez de la que éste puede recibir las importantes verdades que se le comunican y llevarlas a la práctica. Pero algunas personas inquietas hacen su trabajo solo a medias. A medida que el ángel las guía, se apresuran en ir en busca de algo nuevo, y avanzan sin dirección divina y en esta forma acarrean confusión y discordia a las filas. No hablan ni obran en armonía con el resto del cuerpo. Vi que ustedes dos debieran ser conducidos rápidamente al lugar donde quieren ser conducidos, en vez de querer ustedes mismos ser los directores, porque en caso contrario Satanás se introducirá y los guiará en su camino, para que sigan sus designios. Algunos consideran sus ideas fijas y las tienen por evidencia de humildad. Esto es engañoso. Ustedes dos están actuando en forma tal que más tarde tendrán que arrepentirse. Hermano, usted es por naturaleza tacaño y codicioso. Diezma la menta y el comino, pero descuida las cosas de mayor peso. Cuando el joven rico acudió a Jesús y preguntó qué debía hacer para tener vida eterna, Jesús le dijo que guardara sus mandamientos. Él contestó que todo eso ya lo había guardado. Luego Jesús añadió, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. El resultado de esto fue que el joven se retiró entristecido, porque tenía muchas posesiones. Vi que usted tiene ideas equivocadas. Dios requiere que su pueblo practique la economía, pero algunos han estirado la economía hasta convertirla en tacañería. Quisiera que usted pudiera ver su caso tal como es. Usted no posee el verdadero espíritu de sacrificio que es aceptable para Dios. Usted observa a otros y si ve que no siguen el mismo proceder rígido que usted practica, no hace nada por ellos. Su alma se está marchitando bajo la influencia de sus propios errores. Usted manifiesta un espíritu fanático y supone que se trata del Espíritu Santo. Está engañado. No puede soportar el testimonio claro y cortante. Quisiera recibir un testimonio halagador,
Pero cuando alguien reprueba sus yerros, su yo se manifiesta rápidamente. Usted y su esposa no tienen un espíritu humilde. Hay una obra que deben hacer. Vi que estos actos y ese espíritu eran el fruto de sus errores y el resultado de establecer su propio juicio e ideas como regla para otros, en oposición a los obreros que Dios ha llamado al campo de labor. Han errado por querer abarcar mucho. Vi que ustedes habían pensado que este o aquel obrero había sido llamado a trabajar en el campo, cuando en realidad no saben nada de ese asunto. Ustedes no pueden leer el corazón. Si hubieran bebido abundantemente de la verdad del mensaje del tercer ángel, no pensarían que tienen tanta libertad para decir quién ha sido llamado por Dios y quién no lo ha sido. El hecho de que una persona pueda orar y hablar bien no constituye una evidencia de que Dios la haya llamado. Todos ejercen cierta influencia, y esa influencia debiera revelar a Dios. Pero el asunto de si este o aquel debieran dedicar su tiempo a trabajar por las almas, es de gran importancia, de modo que nadie, sino Dios, puede decidir quién debe dedicarse a esta solemne tarea. En los días de los apóstoles había hombres buenos, que podían orar con poder y hablar con precisión. Sin embargo, los apóstoles, que tenían poder sobre los espíritus inmundos y podían sanar a los enfermos, no se atrevieron, usando únicamente su propia sabiduría, a apartar a alguien para que fuera el portador de la voz de Dios en esa obra sagrada. Aguardaron hasta tener una evidencia inequívoca acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Vi que Dios había dado a sus ministros el deber de decidir quién reunía las condiciones necesarias para la obra sagrada, y juntamente con la Iglesia y las señales manifiestas del Espíritu Santo, debían decidir quiénes debían ir y quiénes estaban descalificados para ir. Vi que si la tarea de decidir quiénes estaban suficientemente calificados para llevar a cabo esta gran obra se dejaba librada a unas pocas personas, como resultado se producirían confusión y distracción en todas partes. Dios ha mostrado repetidamente que no debiera animarse a una persona a que salga a trabajar al campo sin tener evidencia inequívoca de que ha sido llamada. El Señor no confiará la responsabilidad de cuidar su grey a personas que no posean las calificaciones necesarias. Aquellos a quienes Dios llama deben ser personas de profunda experiencia, probados, de juicio sólido, personas que se atrevan a reprochar el pecado con espíritu de humildad, y que entiendan cómo alimentar a la grey. Dios conoce el corazón y también sabe a quién elegir. El hermano y la hermana pueden decidir en este asunto, pero equivocarse completamente. Su juicio es imperfecto y no puede considerarse como evidencia en este asunto. Vi que ambos se están alejando de la Iglesia, y si continúan haciéndolo, cosecharán amargos resultados, porque Dios los dejará ir para que sufran siguiendo su propio camino. Ahora Dios los invita a hacer lo recto, a probar sus motivos y a obrar en armonía con su pueblo. Mansville, Nueva York, 21 de octubre de 1858.